Buenas tardes a todos. ¿Escucha el audio, por favor? ¿Me confirman? Sí se escucha, Sí, profe. profesor. Buenas tardes a todos, ¿sí? Muy bien. Me parece que en temas anteriores hemos explicado a qué se debe la alta biodiversidad del Perú. ¿Por qué tenemos alta biodiversidad y en ecosistemas? ¿Cuál sería la respuesta, chicos? Porque somos un país de ¿dónde? De baja latitud. ¿Qué zonas del planeta presentan alta biodiversidad? Zonas tropicales. Y las zonas tropicales es el espacio entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Ese espacio se denomina baja latitud, ¿ya? El espacio entre el trópico y entre los trópicos se denomina baja latitud. Somos un país de baja latitud, ¿sí? Y los países de baja latitud poseen clima tropical, clima ecuatorial. Y los países de baja latitud son considerados países de mega diversidad. ¿De acuerdo? ¿Por qué Perú tiene alta biodiversidad? Porque es un país de baja latitud. Casi dice cerca del 50% de las especies se encuentran en selvas tropicales, en baja latitud. ¿Ya? Somos un país de alta biodiversidad porque somos un país de baja latitud. Muy bien. Nociones básicas de la biodiversidad y su importancia. Diversidad genética. Por ejemplo, estos caballos. Seguramente ahí el tipo de caballo es porque hay una variación genética. Eso es diversidad genética. Dice, representa la variabilidad hereditaria presente dentro y entre las poblaciones de organismos. Esta diversidad tiene su base en los cromosomas, donde se almacena la información genética. ¿Dónde se almacena la información genética? En los cromosomas. ¿Es importante la diversidad genética? Sí. Por ejemplo, nosotros somos Homo sapiens, pero hay Homo sapiens americano, europeo, asiático, africano, eslavo. ¿Y cuál es la diferencia? Solamente la diversidad genética, pero somos Homo sapiens. Mira, ve, aquí hay variedad de caballos. Esa variedad de caballos, ¿de acuerdo a qué se debe? Porque hay una diversidad genética. ¿Qué pasaría? Pregunta que se ha formulado. ¿Qué pasaría si existiese una sola especie eh, con un tipo, con una genética homogénea? Y la respuesta es, desaparecen frente a cambios climáticos, no podían adaptarse al cambio climático y desaparece la especie. Desaparece. La diversidad genética permite propagar la especie. Algún tipo de caballo se puede adaptar al cambio climático. Ahí radica la importancia, chicos. Dice, la diversidad genética es esencial para la adaptación de las especies a los cambios ambientales. Si no hubiese diversidad genética, esta especie, respondemos así, esta especie desaparece. Y para que no desaparezca, es importante la diversidad genética en una población. Ese es el resumen final. Diversidad de especies.
diversidad de especies. Uno tiene que analizar. Mira, aquí está el león, elefante, ñu y cebra. Las especies que he mencionado, león, elefante, ñu, cebra, eh, ¿a, en qué latitud predominan? En alta latitud, vamos a suponer, en zonas de alta latitud, en zonas de latitud media, en zonas de baja latitud. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? ¿Dónde predominan las especies que mencioné? En zona de alta latitud, latitud media, baja latitud, latitud media, alta latitud. ¿Cuál sería la respuesta? Activen su audio. Baja latitud. Baja latitud, correcto. Baja latitud. Así es. Baja latitud. Correcto. Son especies de baja latitud. Entonces, en zona de baja latitud, por ejemplo, esto es una sabana. Y en una sabana hay especies, diversidad de especies en un espacio territorial, en una latitud. Por ejemplo, ñu elefante no podemos encontrar en latitudes medias, menos en alta latitud. También denominada diversidad taxonómica, se refiere al número total de especies que coexisten en un ecosistema determinado. En un ecosistema, en una latitud, por ejemplo, podría decir, eh, en una sabana coexisten especies. ¿Qué pasaría? Y vamos a suponer, borramos, ¿qué pasaría si no hubiese elefantes? No habría elefantes, no, leones. ¿Qué pasaría con cebra y ñu? Proliferan, ¿de acuerdo? Y el exceso de población podía generar la extinción de una especie. Entonces, eh, el león, el rey de la selva, es importante para un equilibrio. Coexisten, se necesitan mutuamente. Este nivel incluye tanto la riqueza de especies, cantidad, como su abundancia relativa, distribución numérica. La diversidad de especies es un indicador clave de la salud ecológica. Hay un equilibrio, ¿sí? Y si los leones eh, hacen desaparecer especies, ya no habría alimento y también esta especie desaparece. Entonces, en un espacio territorial, en un ecosistema, en una latitud, hay diversidad de especies. Coexisten en un ecosistema determinado. Por ejemplo, esto es una sabana. Es una sabana. En una sabana hay una diversidad de especies que se necesitan mutuamente y hay un equilibrio. ¿Ya? Muy bien. Seguimos analizando. Diversidad de ecosistemas. Hace referencia a la variedad de ecosistemas presentes en una región, en una región, en una región, incluyendo la distribución espacial de bosques y lagos. Perú tiene diversidad de ecosistemas. Perú tiene una diversidad de ecosistemas. ¿Y qué es ecosistema? Es una interrelación. Ahora vamos a borrar. Ese ecosistema, pregunta en el curso de biología, me parece. Ecosistema es una zona de interrelación entre, voy a escribir la letra inicial, ¿ya? Es una zona de interrelación entre bio, respuesta chicos, ¿es ecosistema?
Biomateria inerte. La materia inerte, aire, agua, minerales, gases, biotopo, ¿sí? Y toda forma de vida, biocenosis. Biocenosis. Qué es ecosistema? Es una zona de interrelación entre biotopo y biocenosis. Eso es un ecosistema y eso fue pregunta en una evaluación, ¿ya? Entonces, tenemos idea de nociones de diversidad biológica. La diversidad biológica es fruto de millones de años. Esto es correcto. Nosotros somos producto de la evolución. Las especies que conocemos es producto de la evolución. No es creado al azar, sino somos consecuencia de una evolución. La diversidad, los seres vivos se han adaptado a los cambios y la especie que se adaptó somos nosotros. Y o las especies que existen, o las especies que nosotros conocemos. Porque su valor es incalculable irreemplazable. Y es garantía para el funcionamiento correcto del sistema. Los recursos biológicos son los pilares que sustentan las civilizaciones. Es importante la diversidad de especies para el desarrollo de la población. Nosotros no debemos depredar los bosques de la Amazonía. Los bosques de la Amazonía tienen especies, tienen ecosistemas que podrían curar enfermedades. Claro que sí. Entonces, los recursos biológicos son pilares que sustentan las civilizaciones. Los productos de la naturaleza nos proveen los bienes necesarios como el alimento o el oxígeno. El árbol nos proporciona oxígeno, pero ese oxígeno tóxico y al nitrógeno atmosférico lo hace respirable. Entonces, es importante proteger la diversidad de especie que existe y es importante para el ser humano. Depende del suministro de los recursos naturales que existen. Es importante. Muy bien. Principales biomas. A ver, memoria de corto plazo. ¿Qué es ecosistema, chicos? ¿Qué dije? ¿Cuál es la definición de ecosistema? Ecosistema es la interrelación, es una unidad funcional donde interactúa la materia inerte y la materia inerte tiene por nombre biotopo, es la materia inerte y la materia viva, biocenosis. La interrelación entre biotopo y biocenosis se denomina ecosistema, pero, pero, aquí la pregunta es biomas. Biomas. ¿Qué es biomas? Pregunta examen ordinario. ¿Qué cosa es bioma? A ver, activen su audio, chicos. Pues pregunten en la evaluación. ¿Qué entiendo por bioma? ¿Mm? Seguramente en uno de los tres párrafos está la respuesta. Es un bioma. Y escribo al costado que es bioregión. Bioregión. Bioma, bioregión. Y luego, bioma, vamos a borrar, bioma y bioregión. La interrelación entre bioma y bioregión. Tema de la semana 9, me parece, o 10.
ecorregión. ¿Qué es ecorregión? Es un territorio donde interactúa bioma y bioregión. Bioregión es materia inerte. Bioma es materia viva. Por lo tanto, ¿qué cosa es bioma? ¿Es comunidad de qué? ¿Es comunidad de qué? Comunidad de animales y plantas. Eso es bioma. ¿Qué es bioma? Comunidad de plantas y animales. ¿Y bioregión? ¿Qué cosa es bioregión? Es la materia inerte. ¿Y cuál es la materia inerte? Por ejemplo, elefante o cebra es una especie de las sabanas. En cambio, el oso polar es del polo norte. El pingüino es del polo sur. Entonces, los animales se adaptan a un tipo de suelo, a un tipo de agua, a un tipo de humedad. Y toda la materia inerte se llama bioregión. La bioma más bioregión, ecorregión. Es un territorio enorme donde interactúa bioma con bioregión. Pero la clase de hoy día netamente es bioma. ¿De qué hablaremos? De comunidad de plantas y animales. ¿Ya? De comunidad de plantas y animales. ¿Qué más dice? Los biomas pueden ser terrestres, correcto, biomas terrestres o de ambientes acuáticos. Los biomas terrestres han sido clasificados según vegetación dominante y latitud. Entonces, los biomas que vamos a analizar hoy día es es latitudinal o llevan el nombre de vegetación dominante o predominante. ¿Cómo han sido clasificados los biomas terrestres según vegetación dominante y la latitud? ¿De acuerdo? Los biomas acuáticos pueden ser de agua dulce, agua marina y aguas salobres. Recordando que agua salobre es una mezcla de agua marina con agua dulce. La distribución de los biomas depende fundamentalmente del clima. En baja latitud, clima tropical. En latitud media, clima templado. Alta latitud, clima frío. Y en clima frío, los elementos climáticos, menor temperatura, menor humedad, ¿no? Entonces varían. La energía solar, la temperatura y las precipitaciones son decisivas en la abundancia. Para que predomine un tipo de especie de flora o fauna, es importante la temperatura. Para las plantas, es importante la precipitación. Por eso, en otro tema que ya se desarrolló, decíamos, el climatólogo Vladimir Koppen plantea que en los elementos determinantes del clima es la temperatura y la precipitación. La temperatura y precipitación influyen en la distribución de animales y plantas, ¿de acuerdo? Que son decisivas en la abundancia o no de especies flora y fauna. Flora, plantas, fauna, animales, ¿ya? Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy día? De la comunidad de plantas y animales. Si no está en la alternativa, ¿de qué vamos a hablar hoy día? De flora y fauna. Y la distribución de flora y fauna depende del clima. Y dos elementos determinantes es temperatura y precipitación. Tipos de biomas según clima. Muy bien. A ver, vamos a analizar. Climas cálidos. La pregunta es, clima cálido. Somos un país de baja latitud. ¿Tenemos en la selva bosque tropical? Sí. ¿Tenemos en Madre de Dios sabana de palmeras? Sí. ¿Ya? En climas secos. Un clima seco es lugar donde la precipitación está por debajo de 250 milímetros por año. Decíamos, la costa norte 200 milímetros, la costa central 150 milímetros. Por lo tanto, tenemos bioma desierto.
Climas templados. Somos un país de baja latitud. Somos un país de baja latitud, pero tenemos presencia de la cordillera de los Andes. Y por tener presencia tenemos clima templado. ¿Tenemos serranía esteparia? Sí. Tenemos la serranía esteparia. Mira, chicos, el, una sabana. Una sabana. Una sabana tiene hierbas entre 1 metro a 3 metros de altitud. Esa es una sabana. Y árboles dispersos. Es una característica de una sabana. En la sabana predominan hierbas de menor altura. De menor altura. El término correcto sería altura. Mayor altura. En una pradera, la hierba puede ser de 50 centímetros. Eso es una pradera. Y una estepa, las hierbas podían tener 15 centímetros, 10 a 15 centímetros. El nombre de sabana, pradera o estepa es por el tamaño de las hierbas. Y el tamaño de hierbas, para que sea mayor o menor, eso depende de qué, chicos. ¿De qué depende? Y la respuesta es de la alta precipitación. Y la precipitación no debe ser constante, sino estacional. Entonces, nosotros tenemos ecorregión serranía esteparia. Tenemos bioma estepa. Pradera es un término inglés. Las praderas norteamericanas. Las praderas de Australia. Praderas. Y como nuestro territorio fue colonia de España, a las praderas, ¿de acuerdo? A las praderas lo denominamos pampas, pampas, las pampas argentinas. Pero en la costa decimos pampa, un territorio que no tiene agua, que es de origen por agradación. Eso es en la costa, pero en la sierra peruana, ¿de acuerdo? Pampa, pampa quiere decir que es una especie casi plano donde predominan hierbas. Entonces, este término pradera es de origen inglés y pampa es de origen español. ¿Tenemos bosque templado? Por supuesto que tenemos bosque templado. Bosque de taiga, bosque de taiga, bosque boreal, bosque boreal. ¿Tenemos árbol de Navidad en el Perú? ¿Tenemos el árbol de Navidad? Seguramente que sí, tenemos. Tenemos un clima polar por la cordillera de los Andes. Tenemos tundra alpina, cuando no es de alta latitud, pero somos un país de baja latitud, pero tenemos cordillera que tienen glaciares. Pregunta examen ordinario. Tundra alpina. Cuando aparezca el término alpina, quiere decir que hay una presencia de cordillera y esa cordillera es superior a 5.000 metros sobre el nivel del mar y en ese bloque rocoso hay agua en estado sólido, glaciares. Tenemos tundra alpina, alta montaña, regiones polares. Entonces, si no tuviésemos contradicción entre peruanos, Perú es un paraíso. Tiene casi todos los biomas del mundo. Tenemos casi todos los biomas del mundo. Hay variedad de tipo de suelo, hay variedad de tipo de fauna, flora. Podemos cosechar palta casi todo el año. ¿Ves? Entonces, estamos analizando tipo de biomas según clima. Tenemos casi todos los biomas del mundo. Eso es Perú. Y la latitudinal. Hace un momento dijimos, por reducir, el, la clasificación de los biomas es latitudinal. Este es el trópico de Cáncer y trópico de Capricornio. Y en este espacio, mira, bosque tropical, bosque tropical. Tenemos sabana, tenemos sabana. Tundra alpina, memoria de corto plazo. ¿Qué quiere decir tundra alpina? Activen su audio. Tundra alpina. El color negro, ¿qué cosa es?
¿El color negro qué es, chicos? La cordillera. Estoy, una cordillera. Es la cordillera de los Andes. Tundra alpina. Himalaya, tundra alpina. Somos un país de baja latitud, pero tenemos tundra alpina. La tundra corresponde a zonas de alta latitud. Tundra ártica, aquí está, tundra ártica. Taiga, mira, si esto es bosque, mira, en un check, no, de color rojo, color rojo. Esto es bosque, 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 no tanto esta parte, pero sí esta zona, bosque, tiene mayor extensión. El bioma bosque tropical o el bioma taiga o bosque boreal. ¿Por qué boreal? Porque solamente existe en el hemisferio norte. Bosque boreal, bioma taiga, el árbol de Navidad. El árbol de Navidad. ¿Ah? Resulta que mayor extensión corresponde al bioma taiga. Rusia tiene más árboles de coníferas que población rusa. Y en nuestra América, Canadá, norte de Estados Unidos, Alaska, posee bioma taiga o bosque boreal. Bosque templado. Aquí está. Chile tiene bosque templado. Chile posee bosque templado. ¿Ves? Perú tiene el casi 54% de nuestro territorio es selva. Y resulta que es selva, pero no exportamos madera. En cambio, Chile tiene bosque ya reforestado, bosque templado, exporta más madera que Perú. ¿Qué les parece? Pero sí hay tala irracional de árboles maderables que salen eh, clandestinamente de nuestro territorio, pero no generan ingreso al fisco peruano. Es nuestra realidad. ¿Qué cosa es pradera? Pradera es hierbas de mediana altura. ¿Y sabana qué es? Hierbas de mayor altura. ¿Y estepa qué es? Hierbas de baja altura. Entonces, la clasificación de la sabana, de los biomas terrestres, es latitudinal. Latitudinal. ¿Ya? Muy bien. Vamos a continuar. Bioma bosque tropical. Mira, bioma bosque tropical. Asia, Asia, Indonesia es un país megadiverso. Perú es un país megadiverso. Los países próximos a la línea ecuatorial o dentro de los trópicos son países de alta biodiversidad. Bioma bosque tropical. Selva amazónica, correcto, nuestra Amazonía. América Central, América Central. África Central, ¿de acuerdo? África Central. Sureste de Asia, sureste de Asia. Dentro está Malasia, Indonesia, Indonesia con su capital Yakarta, es uno de los países megadiversos. Vietnam, la guerra de Vietnam, ¿ya? Filipinas con su capital Manila, entre 0 a 10 grados de latitud norte y sur. Este bioma está dentro de los trópicos, entre 0 a 10 metros. Si no hubiese vamos a suponer el examen de admisión general, bioma bosque tropical debe estar bioma, bioma bosque ecuatorial, bosque ecuatorial, bioma bosque ecuatorial o bioma punto pluvi, pluvi quiere decir lluvia. Silva,
selva. Bioma pluvisilva. ¿Por qué bioma pluvisilva? Vamos a analizar. Mira, a ver. Clima tropical, alta temperatura, alta humedad. Temperatura promedio 28 grados, los que conocen la selva. Es temperatura promedio. Precipitación 2000 milímetros anuales. Abundante humedad. Alta precipitación, alta precipitación, alta precipitación. Y a consecuencia de la lluvia constante, vegetación exuberante. Entonces, tiene mayor diversidad de plantas, mayor floresta, plantas, debido a la alta precipitación casi constante, compuesto por árboles de hojas perennes, alta temperatura, caoba, bambú, cedro, hevea, el caucho, plantas epífitas, lianas, palmeras, café, plátano, etc. Perú tiene el bioma pluvisilva o bioma bosque ecuatorial o simplemente bioma bosque tropical. ¿Por qué somos un país megadiverso? Porque somos un país de baja latitud. ¿Cuál es el bioma con mayor biodiversidad? Bosque tropical. ¿Ya? Bosque tropical. Fauna. Contiene el bioma bosque tropical, alta biodiversidad en plantas y alta biodiversidad en animales. Alta biodiversidad en animales. Aquí tenemos gorilas, chimpancés, monos, perezosos, venados, loros, colibrí, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el bioma con alta biodiversidad? Bioma bosque simplemente tropical. Por la alta temperatura, por la forma como llegan los rayos solares perpendicularmente, ¿ya? Muy bien, pero, ahí está el pero, el depredador, el hombre, la acción del hombre, destrucción del hábitat, hábitat de fauna, ¿ya? ¿Y para qué talamos? Para convertirlo en zona agrícola. Y como crece la población, continúa la deforestación, la tala indiscriminada, aplican la técnica de raus y quema, contaminación del agua para extraer oro, porque la Amazonía se formó por agradación. Y pues si se formó por agradación, la forma de vida que existió hace millones de años ha sufrido metamorfosis, ahora es petróleo o es gas. Entonces la acción del hombre en este bioma es negativo, se contrae nuestra Amazonía, ¿ya? Y también el gobierno, el Estado, emite normas, el Congreso de la República, para favorecer la silvicultura, es decir, concesionar bosques para talar. Se supone que tienes que talar, pero debes plantar mínimo 2 árboles. Pero también la silvicultura participa en la deforestación. Por lo tanto, en resumen, la acción del hombre es negativo en este bioma. Sabana. ¿Qué cosa es sabana? Es un bioma de baja latitud, ¿ya? Es un bioma ubicado próximo a los trópicos, correcto, entre 10 grados a 23 grados. La mayoría se encuentra entre 15 a 25 grados latitud norte y sur. Se localiza en el centro y este de África, Sudamérica, un pedacito de esta sabana tenemos en el Perú. Estamos hablando de sabana de palmeras, ¿ya? Clima, temperatura superior a 25 grados. En bosque tropical era 28 grados, es el promedio. Precipitación, en bosque tropical era 2000 milímetros anuales. Y en la sabana, la precipitación es estacional. ¿Qué quiere decir estacional? Hay una estación lluviosa, la vamos a colocar, estación con lluvias torrenciales, permitiendo el desarrollo de vegetación, y otra estación soleada, otra estación con intenso brillo solar. Y
los rayos solares inciden y al llegar con intensidad, especies de fauna, flora, con las lluvias comienza a brotar formas de vida. Flo- Florece, ¿ya? Con la lluvia. En otra estación que es soleado, comienza a desaparecer. Las precipitaciones son estacionales, entre 1200 a 1800 al año. ¿De acuerdo? Hay dos, pregunta examen ordinario. En la sabana hay dos estaciones. Una estación, una estación lluviosa, una estación con lluvias y otra estación sin lluvias, ¿ya? Estación seca. Eso es eso. Y cuando ocurre, cesa las lluvias, la forma de vida comienza a desaparecer. Y cuando casi está a punto de desaparecer, vienen las lluvias y comienza nuevamente la vida proliferar. Una característica de la sabana. ¿Qué predomina en las sabanas? ¿Qué predomina, chicos? Hierbas de mayor altura, decíamos hace un momento. Se encuentra población de esta forma de vida. Mamíferos de mayor tamaño. Mamíferos tanto herbívoros como carnívoros, pero de mayor tamaño. Aquí tenemos a los mamíferos. En Australia, canguros. En América del Sur, carpinchos o ronzoco. El ronzoco es, que es como el roedor, es como el cuy. Ya, roedor. Osos, hormigueros, venados, como el ñandú o el zorzal real. Eso es en Sudamérica. Este tipo de fauna es de las sabanas africanas, pero de las sabanas de Sudamérica, ñandú, ¿de acuerdo? O avestruz que perdió la capacidad de volar, ¿ya? Acción del hombre. Aquí está el depredador. Mira, ¿eh? Quedó, ha eliminado a un ser vivo y se da el lujo de tomarse foto. Y poseen tierras fértiles. Entonces la acción del hombre va a ser negativo. Reducción de áreas por actividades agropecuarias. ¿Listo? Los incendios provocados con alta incidencia de rayos solares o con intervención humana, incendios que se expanden, generando erosión de suelos. La caza ilegal. Aquí está la caza ilegal. ¿Sí? El sobrepastoreo intensivo si hay crianza de cabras, las cabras que tiene pies angulado, remueve incluso la raíz y donde había hierbas dejó de brotar vegetación. Entonces, la desertificación por acción humana. Concluimos, nuevamente la acción del hombre en la sabana también es negativa. Desierto. ¿Qué es un desierto? Eso podría ser pregunta en una evaluación. Espacio o territorio donde la precipitación está por debajo de 250 milímetros por año. ¿Ya? 250 milímetros por año. Otra característica, los desiertos predominan al nivel de los trópicos. Los grandes desiertos predominan al nivel de los trópicos. Trópico de Cáncer, trópico de Capricornio. Seguramente, ¿cómo inciden los rayos solares a zonas de baja latitud? Decíamos, perpendicularmente. Perpendicularmente. Incidencia de rayos solares a zona de baja latitud. Por lo tanto, el agua cambia de estado. El agua. Mayor evaporación. Mayor evaporación. Evaporación. ¿Sí? A alta temperatura, mayor evaporación. Y en otro tema ya desarrollado, dije, en la atmósfera hay polvo atmosférico. Polvo atmosférico. Y pregunta de examen, en torno al polvo atmosférico se produce condensación. Condensación, es decir, formación de nubes
con precipitación. Debido a la alta precipitación en baja latitud, el agua que subió, el agua que subió en estado gaseoso retorna a la superficie en estado líquido, en zonas de baja latitud, bioma bosque tropical. Pero estamos explicando bioma desierto. Para explicar bioma desierto, todo está relacionado, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿solamente ascendió agua o también ascendieron gases, etcétera, etcétera? Entonces, también ascendieron gases, etcétera, etcétera. Entonces, cesó lluvia, voy a borrar, ya no llueve para explicar, pero ese es el contexto. El agua retornó en estado líquido, pero hay gases, y estos gases tienden a descender, comienzan a descender al nivel de los trópicos. Escribo, en esta zona, aire, amplío el grosor del plumón, tengo aire, aire frío, correcto, y seco. Es aire frío y seco. El aire frío, el aire frío, mira, este es el punto A, y este es el punto B, punto C. Listo. El aire A nació frío y seco. Frío y seco. Apliquen el curso de física al curso de geografía. Ley de gases. Por la presión de las capas superiores, el aire A, que fue frío y seco, por la presión de las capas superiores, ¿cómo llega al nivel de los trópicos? Activen su audio, chicos. ¿Cómo llega al nivel al nivel de los trópicos? Por la presión de las capas superiores. ¿Como aire frío o cálido? Respuesta, chicos. ¿Aire frío o cálido? Estoy solo en clase. Vamos. ¿Cómo llega el aire al nivel de los trópicos? Aire Aire cálido. Ah, por ley de cálido. gases. Cálido. Pero mantiene su sequedad. Aire cálido y seco. ¿Y qué dice el profesor de química? El aire seco, mayor densidad. Entonces, al nivel de los trópicos es una zona de alta presión. La línea ecuatorial es una zona de baja presión. Al nivel de los trópicos es una zona de alta presión. Pregunta de examen. Esta zona donde desciende masa de aire frío y seco podría ser pregunta. Ya, esto fue pregunta del examen de admisión general. Esta zona de descenso, ¿de acuerdo? Se llama zona de subsidencia. Escribo. Zona de subsidencia. Y la zona de subsidencia son zonas de alta presión. Y alta presión hay el aire cálido y seco. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no hay precipitación. Más bien hay descenso de aire cálido y seco. Por eso la precipitación fluctúa entre 25 a 200 milímetros al año. Y en algunas zonas no llueve. Y como no llueve, desierto. La mayoría son cálidos, correcto, cálidos, y se ubican entre 30 grados latitud norte, 30 grados latitud sur. Por lo tanto, predominan al nivel de los trópicos. El desierto más grande del mundo. El desierto más grande del mundo, chicos. Borro. Ya, está en esta zona. El desierto más grande del mundo. El desierto más extenso del mundo. Respuesta. El Es Sahara. el desierto con la letra S.
el desierto de Sahara o desierto de Sahara. El desierto de Sahara se encuentra al nivel de los trópicos. ¿Qué nombre tiene el desierto más seco del mundo? El desierto más seco del mundo. Antes pertenecía al territorio boliviano, El Atacama. correcto. Entonces, conclusión, ¿a qué nivel se encuentran los grandes desiertos del mundo? Al nivel de los trópicos. Ejemplo, Sahara, Kalahari, en la parte sur de África, desierto australiano, desierto Victoria de Gibson, Arena, desierto de Sechura en nuestro país, el más grande que tenemos, y en América, en México, el desierto de Sonora. El desierto más grande de Norteamérica es Sonora. Cuidado con marcar Nuevo México. El desierto Sonora es el de mayor extensión de Norteamérica, ¿ya? Los desiertos fríos se sitúan, el ejemplo, el desierto de desiertos fríos de país de Mongolia, desiertos fríos, donde se encuentra entre 55 grados latitud norte y 35 grados latitud sur. Fauna. En un desierto, la fauna es escasa, pero se ha adaptado a condiciones secos, por ejemplo, el cactus, la penca, nopales, variedad de especies almacenan agua, entonces estamos hablando de cactus. Cactus es una especie del bioma desierto. Encontramos arbustos ojos perennes y gruesas, cactus. Aquí tenemos la respuesta cactus, palmeras y nopales. Palmeras y nopales. Muy bien, entonces explicado. Gobi, del Mongolia, es el desierto más de frío, es Gobi, Turkmenistán, Taplacmacán en Asia, Colorado en Estados Unidos, Patagonia en Argentina y un pedacito en Chile. Está adaptada a ausencia de humedad. La fauna, camellos y dromedarios. ¿Ya? En su jiba se supone que tienen reserva de agua. En esta zona, dromedario. Aquí tienen en su jiba agua, porque es una especie adaptada a ambiente desértico. Pero cuando uno estudia, chicos, cuando uno estudia, resulta que, por ejemplo, en el desierto de Sahara se encontró pintura rupestre y en pintura rupestre está representado una sabana. ¿Qué quiere decir? Que el desierto de Sahara hace 10.000 años, hace 20.000 años, era el desierto de Sahara era una sabana. ¿Por qué? Ahí está la representación en pintura rupestre. Y entonces, hace millones de años hubo formas de vida y esas formas de vida han experimentado descomposición y ahora en esas zonas encontramos petróleo. Para el hombre es difícil de colonizar, correcto. No para los saharaui. Saharaui son nómadas, de acuerdo, saharaui, nómadas, pero hay petróleo, hay gas, porque en el antaño, hace miles de años, hubo formas de vida, ¿ya? Por ejemplo, Arabia Saudita no tiene río, no tiene río Arabia Saudita, pero en el subsuelo hay un mar de petróleo, ¿ya? Hay puntos de afloramiento que se llama oasis y en ese espacio se practica la agricultura. Entonces, ¿Perú tiene el bioma desierto? Responde que sí, tenemos bioma desierto. En el desierto de Sechura y la costa peruana es desértica. Muy bien. Pradera, memoria de corto plazo. Cuando en un espacio predominan hierbas de hasta 3 metros de altura, ¿de acuerdo? Se denomina sabana. Cuando en un espacio predominan hierbas de hasta 50 centímetros, ¿de acuerdo? 50 centímetros, se denomina pradera. Hay hierbas de 10 a 15 centímetros, ¿de acuerdo? De 10 a 15 centímetros. 15 centímetros se denomina estepa. Entonces, praderas, estepas. Siempre
Los rusos, la palabra estepa es un término ruso y pradera es un término inglés, ¿ya? Los biólogos ingleses estudiaron las praderas de Norteamérica. Los biólogos rusos estudiaron su territorio con hierbas de menor altura. Lo denominaron estepas, ¿ya? Entonces, la diferencia entre pradera y estepa es el tamaño de las hierbas. ¿Qué predominan en praderas y estepas? Hierbas, ¿de acuerdo? Dice, ocupan amplia zona del interior de los continentes, miran en Norteamérica, entre 30 grados a 50 grados, es un bioma de latitud media, praderas de Europa Central y Oriental, praderas de Norteamérica, esta es pradera de Norteamérica, se repite la información, esta es pradera de Norteamérica, suelos Chernocen, seguramente has escuchado la palabra suelos Chernocen, los mejores suelos del mundo denominan Chernocen, son suelos negros por alto contenido de humus. Entonces, Europa Central y Oriental tiene praderas. En Rusia tenemos estepas rusas, ¿sí? Estepas rusas. Muy bien. Praderas de Norteamérica, praderas y estepas de América del Sur. Pero praderas en ex colonia de España lo denominan pampas. Mira, aquí está, pampas. Las pampas argentinas, las pampas uruguayas. Y si es suelo chernoso, país de Sudamérica, de Uruguay, un pedacito de Brasil, son zonas productoras de alimentos. ¿Ya? Clima, temperatura promedio, 20 grados en verano e invierno fríos. Eso es una pradera. Vemos películas de Norteamérica. En invierno está cubierto de nieve. En verano, alta temperatura. A fuerte contraste térmico entre verano e invierno. Precipitación 600 milímetros. ¿Ya? Se presenta un ambiente es de clima templado. Es de clima templado. Si es clima templado, es el lugar indicado para vivir. Entonces, pregunta de examen de admisión general, el bioma más alterado por el hombre. Uno de los biomas es pradera. El más alterado es el bosque templado. Entonces, uno de los biomas más alterados, uno de los biomas es el bioma pradera. ¿Por qué es de ambiente templado, es de clima templado? Flora, gramíneas, correcto. Predominan gramíneas. Es la respuesta. Gramíneas. En el norte de Europa y Asia y en América del Sur, las praderas dan paso a estepas. Entonces, las estepas, dijimos, son hierbas, es un espacio donde predominan hierbas de baja altura. Es la respuesta. Hierbas más bajas, ahí está la respuesta. Y casi por promedio, por completo, sin árboles. Especies, ahí tienen las especies. Estamos ya en una hora explicando. Mira, chicos, praderas, praderas altas, belt, belt, Sudáfrica, Sudáfrica. Mira, África, África, jirafas. Se supone que jirafas de las sabanas, hienas, jabalíes, leopardos, leones, es de las sabanas. Pero ¿dónde tenemos, en qué bioma de pradera tenemos elefantes, jirafas? En belt, praderas altas, belt, en África. Praderas de Australia. Se supone que Australia fue colonia de Reino Unido o de Inglaterra. Australia. En Norteamérica, fauna de Norteamérica, fauna de Norteamérica, bisontes. Los apaches cazaban bisontes. ¿Ya? Caballos salvajes. Caballos salvajes. Pumas. Ya, puma de territorio mexicano. ¿Ya? Pumas, territorio mexicano. Muy bien. Acción del hombre. Agricultura. Posee suelo chernóceno.
modificado por el hombre para habitarla y cultivar especies. Estados Unidos, primer productor de soya, ¿no? De maíz. Estados Unidos, ya Rusia de trigo, etcétera. Entonces, las praderas ya naturales ya es casi escaso, ¿ya? Muy bien, el bioma número 2 más alterado por el hombre. El bioma número 1 alterado por acción humana, respondes el bioma bosque templado, entre 30 a 50 grados. Mira chicos, 30 a 50, observe. En Norteamérica, la parte oriental. En Europa, la parte occidental y central. En Asia, la parte oriental. ¿Está bien? Bosque templado. Entre 30 a 50 grados. Voy a retroceder. Mapa. En bioma pradera o estepa, rojo. En Norteamérica, la parte central. En Europa, la parte central oriental. Y en Asia, la parte central, no la parte oriental. ¿Ves? Y las pampas argentinas, las praderas de Australia. Entonces, también se encuentra entre 30 a 50 grados. Se encuentra en la misma latitud, pero no ocupan el mismo espacio. Eso sería la respuesta. No ocupan el mismo espacio, comparten la misma latitud, pero ocupan diferente espacio. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con esta pequeña explicación, continuamos. En Sudamérica, Argentina, Chile, tiene bosque templado. Clima, se supone que sí es bosque templado, ocupan áreas veranos cálidos e inviernos fríos. Ah, bosque templado. Es de latitud media, pues. Temperatura media 23 grados, precipitación 800 milímetros al año. Zona de heladas, precipitación en forma de nieve en algunas zonas. Fauna, principales bosques de árboles caducifolios. Bosque templado caducifolio. ¿Qué quiere decir un bosque caducifolio? Que el árbol pierde su follaje, sus hojas, robles, hayas, arce, nogales. Existe también bosque de árboles perennifolios, perennifolio que mantiene sus hojas en el transcurso del año, ¿ya? Ejemplo, encinas, abetos, pinos, cicutas. Muy bien, fauna, el bosque templado, la cultura o, en la Edad Media, mayor presencia, bosque templado. Robin Hood, bosque templado. Los nobles a qué se dedicaban? A cazar. Ah, entonces relacionas. Por ejemplo, liebres, mapaches, cigarras, topos, linces, zorros, bosque templado. ¿Ya? Mira, aquí tenemos bioma de bosque reducido y alterado. Perennifolio. Pero hay presencia humana. Hemos talado porque el clima es templado, entonces el más alterado por acción del hombre es el bioma bosque templado y número 2, el bioma pradera dedicado a la agricultura. Y bioma taiga solamente existen en el hemisferio norte. Y entonces si solamente existe en el hemisferio norte, ¿de acuerdo? Estamos hablando de bosque boreal. Seguramente está escrito por ahí, bosque boreal. Boreal es norte. No existe en el hemisferio sur. Bosque boreal. Entre 50 a 60 grados. Ah, latitud media. Latitud media. El árbol que tengo o la hoja que tengo en la mano, por ejemplo, vamos a suponer, hoja, pudo tener origen en árbol de coníferas. Coníferas. ¿De acuerdo? Coníferas. Mira, dice en Europa, América del Sur, bosque de coníferas. Este término, chicos, voy a subrayar, coníferas, coníferas, es un término inglés. Fue colonizado por los ingleses, coníferas, y los rusos, bioma taiga. En el bioma taiga predominan coníferas. ¿Y qué son coníferas? El árbol de Navidad. Árbol de Navidad.
Veranos son cortos, frescos, con abundante precipitación. La temperatura puede llegar a 19 grados y la temperatura constante oscila entre 0 a 5 grados. Bioma taiga. Los inviernos son largos y fríos, escasas precipitaciones y una gran acumulación de nieve. Entonces, em, no es para enfriarla, ¿no? Porque se aproxima Navidad, 25 de diciembre. El norte entra en el hemisferio norte, entra en el hemisferio norte, chicos, en línea ecuatorial. El hemisferio norte entra en la estación de invierno. Invierno. Y está cubierto por masa de nieve. Y el sur empieza la estación de verano. ¿De acuerdo? Entonces, en otra estación producen, fabrican, este, para obsequiar a niños, a los niños, juguetes. Y lo peor, estamos en verano, estamos consumiendo alimentos que proporcionan calorías. Chocolatada, mira, chocolatada, panetones. Entonces, los empresarios del hemisferio norte planifican, fabrican en otra estación, luego les exportan a los países a nivel mundial y lo que han fabricado lo ponen pues en nuestro territorio y nosotros por costumbre y tradición consumimos justo en la estación de verano chocolate caliente y panetones. Hemos hecho ejercicios un par de semanas, nos hemos deformado. ¿Ves? Este tipo, entonces Papá Noel, entre comillas, es de esta zona, es de esta zona. ¿De acuerdo? Muy bien. Fauna, bosque de coníferas. Pero este término conífera corresponde a un término inglés. Taiga es un término ruso. ¿Ya? Árboles de hojas caducas, alisos, latitudes. En las latitudes más altas se presentan arbustos, líquenes y musgos. Pero en esta zona, entre 50 a 60 grados, aún es latitud media. Latitud media. Muy bien. ¿Qué tipo de fauna predomina? Especies que hibernan. Especies que hibernan. Aquí está. Especies que hibernan. ¿Ya? Osos pardos, renos, búhos, ciervos. Y cuando cambia la estación tienen que migrar. Otras especies se quedan como el oso pardo y otras especies migran como renos, ciervos rojos, alces, etcétera, etcétera. Acción del hombre, la deforestación. ¿Para qué? Para fabricar papel. ¿Para qué? Para fabricar o construir casas. Como hay abundancia de árboles en latitudes próximas a los círculos polares, las viviendas es en base de madera principalmente. Entonces la deforestación, la caza de animales. Y, y en esa zona hay petróleo, hay gas, también es un problema. El problema somos nosotros, la especie. Esta especie se supone que es una de las especies más inteligentes, etcétera, etcétera, pero intervenimos negativamente en nuestro medio. Somos depredadores. ¿De acuerdo? Bioma tundra. Canaliza bioma tundra. Alta latitud. O tundra alpina. Tundra alpina. Zonas mayores de 60 grados en latitud norte y 55 grados latitud sur. 55 grados latitud sur. La Antártida, bioma tundra, en regiones polares. Y si tenemos cordillera, tundra alpina. Tundra alpina. Te pregunta examen de admisión general. La Antártida es la mayor reserva de agua dulce. Y después de la Antártida es la isla de Groenlandia. ¿Ya? La isla de Groenlandia. La tundra alpina, ya dijimos que un país tiene cordillera superior a 5.000 metros, por lo tanto, tundra alpina. Otro ejemplo, tundra de Himalaya. Entonces, eso es tundra. Y en la tundra, el oso polar.
fauna, seguramente renos, querubús, osos árticos, zorros árticos, lobos, osos polares, correcto. El oso polar es típico de la tundra ártica, de regiones polares. Recordando que el polo sur es un continente, la Antártida, en cambio la tundra ártica es mar congelado. Entonces, ¿dónde hay mayor reserva de agua dulce? En la Antártida. La Antártida. Muy bien. También se encontró petróleo. Acción del hombre, hay petróleo. Y en este momento hay un conflicto, siempre hubo un conflicto entre Rusia y Estados Unidos, y ahora en tundra ártica se descubrió un mar de petróleo, un mar de gases, y sigue el conflicto por los recursos económicos. ¿Ya? Y eso sería las tundras. Desarrollo sostenible. ¿Qué es desarrollo sostenible? Este es un círculo, y este es otro círculo, y este es otro círculo. ¿Cuál es desarrollo sostenible? Y respondes, este espacio, la zona de intersección. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es desarrollo sostenible? Puedes, dicen los teóricos, puedes impulsar una actividad económica, una industria, pero esta industria tiene que estar en armonía con los recursos naturales, con flora, con la naturaleza en armonía. ¿Ya? Esta actividad económica, escribo, actividad actividad económica, observo, actividad económica, se supone que el hombre trabaja, y al trabajar, este debe generar mejorar su calidad de vida, la sociedad, ¿de acuerdo? La sociedad, mejorar calidad de vida. Entonces, si hay personas que elaboran en una fábrica y esta fábrica respeta el medio ambiente, está impulsando desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible tiene tres componentes: sociedad, actividad económica y naturaleza. Y debemos, frente al incremento de la población, frente a la gran demanda de los recursos naturales, hubo una depredación irracional. Y frente a esta depredación, las Naciones Unidas planteó impulsar desarrollo sostenible. ¿Qué cosa es desarrollo? Hacer uso de los recursos naturales racionalmente, mejorar la calidad de vida, ¿de acuerdo? Tienes derecho a la industrialización, pero esa industria tiene que estar en armonía con la naturaleza y dando calidad de vida a los trabajadores. Desarrollo sostenible. Hacer uso de los recursos hoy, pensando que los mismos recursos se harán o harán uso nuestros descendientes. El origen del concepto de desarrollo está asociado a la preocupación creciente de la comunidad internacional en las últimas décadas del siglo XX, al considerar vínculo existente entre el desarrollo económico y social y sus efectos más o menos inmediatos. En otras palabras, te está diciendo, los países se industrializan, pero al industrializarse están arrasando, están depredando los recursos naturales. Hablamos de crecimiento económico, pero la naturaleza está afectado por la extracción, y ese ritmo no debe continuar. Tenemos que tomar conciencia. Cumbre de la Tierra en el 92. La toma de conciencia a nivel mundial de la estrecha relación existente entre el desarrollo económico y el medio ambiente. Tuvo su expresión en el marco de las Naciones Unidas con la creación de este organismo en el año 1993 de la Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente.
representativo de los diversos intereses existentes en la comunidad internacional. Para dirigir esta comisión fue designada la señora Brundtland, Brundtland, la noruega Brundtland. Ah, ella es, posible pregunta, ella es la autora del término desarrollo sostenible. Este tipo de actividad no va. Vamos a arrasar los recursos en corto periodo y el perjudicado es la naturaleza y el hombre. Entonces, este tipo de actividad no debe continuar, más bien debemos impulsar desarrollo sostenible. Informe Brundtland. ¿Ya? Continuamos. Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente. ONU, 1987, informe Nuestro futuro común. Informe Brundtland. Informe Brundtland, Nuestro futuro común. ¿Qué dice? Es definido como un desarrollo que satisfaga la necesidad. Hoy día hago uso de recursos de flora y fauna, sin poner en peligro la capacidad sin poner en peligro para que mis descendientes, nietos, bisnietos hagan uso de los mismos recursos. Y para que eso ocurra, debemos extraer racionalmente, mejorar la calidad de vida, aquí está, social, mejorar la calidad de vida social. Muy bien. Actividad económica, sí, tenemos derecho al desarrollo, pero ese desarrollo debe estar en armonía con el medio ambiente. Y entonces dije hace un momento, esto sería desarrollo sostenible. ¿Y quién impulsó desarrollo sostenible? Informe Brundtland. ¿Ya? Hacer uso de los recursos hoy, pensando que los mismos recursos serán empleados por nuestros descendientes. Solo así podemos preservar la especie humana, impulsar el desarrollo sostenible. Pero ¿cuándo se hizo legal? Tema anterior. ¿Cuándo se hizo legal? ¿Recuerdan de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático? ¿No le dije en la clase anterior sobre cumbre de la Tierra? ¿Sí? Un grupo de científicos determinó de que la temperatura global está en ascenso. Entonces, eh, la ONU llamó pues a Cumbre de la Tierra o Cumbre de Río de Janeiro, fue en el 92. Y ahí se demostró que sí, efectivamente, el- la Tierra está en proceso de calentamiento global. Y aparte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se firmó el programa 21 o Agenda 21. ¿Y qué es Agenda 21? Desarrollo sostenible. Programa 21 o Agenda 21, desarrollo sostenible. ¿De acuerdo? ¿Cuándo se hizo legal? ¿Cuándo se hizo vinculante? Respondes, en Cumbre de la Tierra, en el 92. Los países firmantes están obligados a impulsar en su espacio territorial, en su zona de soberanía, desarrollo sostenible. ¿De acuerdo? ¿Cuántos componentes tiene desarrollo sostenible? Respondes, tres: social, actividad económica, naturaleza o medio ambiente. La intersección entre los tres componentes es lo que llamamos desarrollo sostenible. ¿Ya? ¿Dónde se hizo vinculante? En Cumbre de la Tierra en el 92. Muy bien. Conferencia, mira, analicemos. ¿Cuándo fue la cumbre? En el 92. Dice, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible. Río. ¿Cuándo fue Río? En el 92. Más 20, 2012. 2012. Río más 20, 2012. El futuro que queremos. Conferencia se enfocó en dos temas principales. Después de 20 años, dos temas principales. Letra A, la economía verde en el contexto de desarrollo sostenible. Economía verde. Los países industrializados, de acuerdo, deben proteger los bosques. Está también en relación con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, tema anterior. Y en Río más 20 dijeron, letra B, erradicación de la pobreza. ¿Por qué existe la pobreza? Porque hay pequeño grupo que concentra toda la riqueza, ¿sí?
Por ejemplo, en China, en 40 años, 800 millones de chinos dejaron la pobreza y ahora es la clase media. El continente más desigual, chicos, el continente más desigual es Latinoamérica, el continente más desigual. Entonces, en Río más 20, borro, planteas, segundo punto, erradicar la pobreza. Erradicar la pobreza. En Río más 20 se reconoció la importancia y utilidad de desarrollar un conjunto de objetivos. Objetivos, donde se planteó elaborar objetivos de desarrollo sostenible en Río más 20, en el 2012. ¿De acuerdo? Objetivos. Y cuando se planteó todos los objetivos que nosotros conocemos, y respondes, Asamblea General de la ONU, 2015, transformar nuestro mundo adaptado a Agenda 2030. Agenda 21 ya no existe. A partir del 2015 es Agenda 2030. Agenda 2030. Agenda 2030, ¿de qué trata? Respondes así. Agenda 2030, ¿de qué es, chicos? A ver, ahí está un apoyo. ¿Qué es Agenda 2030? Es el punto de intersección entre los tres componentes que es desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible. Agenda 2030 es desarrollo sostenible. ¿De acuerdo? Cuidado con marcar Agenda 21 o Programa 21. Debes marcar Agenda 2030. Al desarrollo sostenible en la actualidad se denomina Agenda 2030. Los Estados miembros, o sea, los Estados parte, reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza. Correcto. Y afirman que sin lograr no pueden haber desarrollo sostenible. Vamos a erradicar la pobreza. En el año 2012, Río más 20, se planteó elaborar objetivos. Ahora en transformar nuestro mundo, Agenda 2030, en el año 2015, tenemos 17 objetivos de desarrollo sostenible con 169 metas. Metas, 17 objetivos y 169 metas. Pregunta clásico para censo de docentes, pregunta clásico para ingresar a San Marcos. ¿Cuál es el objetivo número 1? Erradicar la pobreza. Fin de la pobreza. Ahí está. Vamos a borrar. Fin de la pobreza. ¿En qué año 2030? El único que puede lograrlo podría ser China. En cambio, en nuestro país estuvo descendiendo la pobreza y nuevamente se está incrementando la pobreza. ¿Ves? Se supone que en el año 2030 debemos erradicar la pobreza. Ese es el objetivo número 1. Objetivo número 2, hambre cero. Hambre cero. Con el desarrollo tecnológico, la agricultura ya es vertical. Objetivo número 2. Pero ¿cuántos niños duermen sin cenar? ¿No? Somos especie muy inteligente. Pero hay un grupo que tiene acumulado hasta su generación, nunca se va a agotar el dinero. Pero no comparten. Somos desiguales en la práctica. Objetivo número 3, salud y bienestar. Un componente. Sociedad, salud y bienestar. Educación de calidad. Educación de calidad. Un estudiante informado, leído, ¿de acuerdo? Sabe decir no, decíamos en uno de los temas. Igualdad de género. Objetivo 5, igualdad de género. El varón y la mujer tienen los mismos derechos. Pero en el antaño, pregunten al abuelo, ¿quién tenía mayor derecho? Podía estudiar? ¿O quién, la abuela o el abuelo estudió? En un 70% el abuelo. Porque decía, ¿para qué va a estudiar una mujer? ¿Para qué va a estudiar? Y ahora la realidad. El mayor número de ingresantes a San Marcos es el género femenino. ¿Ves?
Objetivo 5. 6. Agua limpia. En zona rural, en zonas populares. Hay saneamiento en el siglo XXI en nuestro territorio. Es un objetivo general. 17 objetivos, ¿ah? Agenda 2030 en el año 2015. Transformar nuestro mundo. Energía asequible y no contaminante, o sea, energías alternativas. Trabajo decente. 8 horas de trabajo, pero con el desarrollo tecnológico, 6 horas de trabajo podría ser. Y buen remunerado, correctamente remunerado. Industria, innovación, debemos innovar. Ahora hay países con la innovación tecnológica ya nos pueden detectar qué enfermedad tenemos. ¿M? Y estamos invirtiendo en educación, estamos invirtiendo en innovación, o no tenemos talentos en el Perú. Tenemos talentos, se van al extranjero a servir a otros países. Incluso le dan la nacionalidad. Reducción de desigualdades, objetivo 10. Reducción de desigualdad. Hay personas en el Perú que ganan 1.100, hay personas que ganan en el Perú 15.000, 14.000, 8.000, 7.000, 5. Desigualdad. Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Una ciudad con verdor, ¿no? Con árboles. Producción y consumo responsable. Reciclar. Acción por el clima. Somos un país que está experimentando, estamos experimentando el cambio climático. Entonces, acción por el clima. Vida marina, debemos protegerla, pero estamos aportando micropartículas, o sea, plásticos en el océano. Pensar que el océano es un botadero. Vida de ecosistemas terrestres. Paz, justicia. Hablamos de paz, pero vendemos arma. Objetivo 16 es paz, justicia. Y para lograr, no podemos lograrlo solos. Tenemos que formar alianzas para lograr los objetivos. Esos son los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Ahí está, desarrollo sostenible. Se encuentra organizado en 5 esferas: personas, prosperidad, paz, ¿sí? Alianza para lograr proteger nuestro planeta. Las 5 P de desarrollo. Perú y la agenda. Wow, Perú y la agenda 2030. Correcto. Marca C-Plan. ¿Dónde está C-Plan? Aquí está C-Plan. ¿Cómo se llama la entidad del Estado que impulsa desarrollo sostenible en el ámbito peruano? C-Plan. ¿El Estado planifica su desarrollo? Sí. ¿Quién se representa? C-Plan. Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Se ha iniciado la construcción de una visión concertada del futuro del país al 2030. Pero, ¿cuál es la debilidad nuestra? Estamos enfrentados. Somos peruanos, pero tenemos contradicciones. ¿Ya? Pero hay planificación. Marca C-Plan. Es el que impulsa desarrollo sostenible o Agenda 2030 en nuestro territorio. Desarrollo sostenible en la legislación peruana, en la constitución política. El fin supremo del Estado es proveer el bien común. Correcto, qué hermoso. El Estado busca el bien común. Artículo 1. Especialmente el bienestar general. El 2026 vamos a elegir a un presidente o presidenta de un partido X. La persona que gane no va a ser presidenta de ese partido, va a ser presidente de todos los peruanos. Entonces, un presidente o presidenta va a buscar el bien común, el bienestar general. No va a gobernar para un grupo de sus simpatizantes o militantes, sino debe gobernar buscando el bienestar general de todos los peruanos. Es pues deber del Estado proteger el medio ambiente, entorno esencial de la vida y recursos naturales. Entonces el Estado debe proteger el medio ambiente. Pero en la práctica, ¿qué vemos, chicos? Uno de los poderes del Estado emitiendo normas para impulsar la silvicultura, la deforestación,
para la industrialización de la Amazonía, etcétera, etcétera. Es importante preservar los recursos naturales, el patrimonio natural debe ser intangible y es responsabilidad de todos. Artículo 66, mira, ve, artículo 66. Los recursos naturales renovables, renovables flora y fauna, renovables flora, fauna, y no renovables, gas, petróleo, recursos mineros, son patrimonio de la nación. Muy emocionado, qué emocionante. O sea, petróleo, gas, flora, fauna de la Amazonía, los peces de nuestro océano, es patrimonio de la nación. Emocionado, te golpeas el pecho. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Qué hermoso. Está bien, correcto. Mira, lee el párrafo 2. Pel- por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. Está diciendo el Estado, o sea, los recursos es patrimonio de la nación, pero el Estado no puede extraer los recursos, transformarlos, distribuir, exportar. No, tenemos que entregar en concesión a particulares. Debemos concesionar. Y el concesionario se convierte en dueño del oro o de las moléculas de gas. Echa la ley, echa la trampa para un sanmarquín. Hasta aquí emocionado. Pero en el párrafo siguiente te dice, no, 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 el Estado no es empresario. Debemos entregar en concesión, debemos licitar. ¿Ya? Artículo 66. Artículo 67. El Estado determina la política nacional. Correcto. A través del Ministerio del Ambiente, tema anterior. El Ministerio del Ambiente, ente rector en materia ambiental. Artículo 67. Artículo 68. El Estado está obligado a promover la conservación. Por este artículo, chicos, el Estado crea áreas naturales protegidas. Profesor, ejemplo, parques nacionales, reservas nacionales, coto de caza, ¿no? Zonas reservadas. Por este artículo, el Estado crea áreas naturales protegidas, administradas por CERNAM, por CERNAM. Artículo 69, 69, así veloz, así, 69, marcas así. En la Amazonía, en la Amazonía, ¿qué impulsamos? Desarrollo sostenible. El Estado promueve desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada. A nivel del Poder Ejecutivo, el Ministerio del Ambiente tiene la misión de promover la sostenibilidad ambiental del país, conservando, protegiendo, eso es en teoría, pero a veces la norma que sacan los poderes, uno de los poderes del Estado, modifica todo. ¿De acuerdo, chicos? Deben leer el informe Brundtland, ¿ya? Que utilizó por primera vez la palabra desarrollo sostenible. Clave número 1, dado. Número 2, bueno. 2, bueno. Número 3, enano. 4, casita. ¿Ya? Fui en casa. Tiene cívica. Identidad nacional. Identidad nacional, chicos. Tu padre que tiene base 60 tiene amor por la patria. Canta el himno nacional. Habla de política. Habla de economía. Cuestiona. Y uno se pregunta, ¿y por qué? Es que llevamos cursos, mira, siendo de colegios públicos, ¿ah? Historia del Perú, historia universal, geopolítica, economía política, ¿ves? Geografía, cívica, filosofía en colegio público. Formó amor, sentido de pertenencia, pensamiento crítico, ¿ah? Identidad nacional. Me siento orgulloso de ser peruano. La identidad se construye. La identidad se construye. Está en permanente movimiento.
está en construcción. ¿Y qué pasó? Esos cursos se agruparon en ciencias sociales. Un profesor de filosofía enseñando ciencias sociales. Puede enseñar, pero no con la profundidad de un historiador o un profesor de geografía, o un profesor de geografía enseñando ciencias sociales. Y el chico terminó quinto sin conocer casi nada. No tiene una secuencialidad. Conclusión, habrá existido algún objetivo y un peruano no piense, pero los cursos que mencioné forman identidad nacional y la identidad nacional se construye. La identidad nacional se refiere al conjunto de características, valores, símbolos, tradiciones, creencias, expresiones culturales que definen a un grupo. Me siento, me siento orgulloso de ser peruano. Salió del Perú por el contexto de crisis que tuvimos en el Perú al extranjero, renegando, llegó a ese país X y recién siente amor por sus tradiciones, por su historia, por su lengua, por su comida. Y cuando la selección peruana juega en ese determinado país, canta el himno nacional con emoción, llora, recién siente el sentido de pertenencia, porque ha comparado cultura A con cultura B. Y luego llega a la conclusión, mi país es lo mejor. ¿Ya? Muy bien. La identidad nacional, chicos, se construye. Identidad cultural es entendido como un proceso dinámico a partir de la cual las personas que comparten una cultura se autodefinen. Yo me autodefino Ashaninka, me autodefino Aymara, me autodefino Eseja, Conibo, Shipibo, Quechua, autodefinen y autovaloran como pertenecientes a ella. Se siente orgulloso de practicar costumbres o tradiciones de la Amazonía, o tradiciones de la zona andina, o tradiciones o costumbres de la zona costeña, identidad cultural, ¿ya? La identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual comparten rasgos culturales, lengua, tradiciones, creencias, visión de cómo debe ser nuestra patria, identidad cultural. Diversidad cultural. La Convención sobre Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales promovida por la UNESCO, esta es una convención, señala la siguiente definición de diversidad cultural. Va a subrayar las palabras clave. ¿Qué cosa es diversidad cultural? Se refiere a la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas, multiplicidad de formas de los grupos y sociedades. Correcto, en el Perú hay multiplicidad y a nivel mundial multiplicidad. Pero hay peruanos, de repente en mí habla dos o tres y decir que seamos homogéneos. No, el mundo es diverso, Perú es diverso. Los peruanos somos producto del mestizaje. Tenemos sangre indígena, tenemos sangre negra, tenemos de origen español. Hay una multiplicidad de formas que expresan las culturas de los grupos y sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro y entre los grupos y las sociedades. La diversidad cultural se manifiesta no solo mediante la variedad de expresiones culturales, sino también a través de distintos modos de creación artística, producción, difusión, distribución y disfrute de las expresiones culturales. Esta es la definición que da la UNESCO. ¿Qué más dice la UNESCO? Azul. Reconoce la diversidad cultural como, esto es pregunta, como patrimonio cultural de la humanidad. La diversidad cultural es patrimonio cultural de la humanidad. No, no debemos buscar ser homogéneos. La diversidad nos hace ricos. Hace un momento dije diversidad genética. ¿Qué pasa si los genes son homogéneos? Desaparece la especie. Preferimos la diversidad. El Perú es un país megadiverso.
¿Qué dijo? Hubo poblaciones originarias. Llegaron españoles. En la colonia llegaron personas de África. En la colonia llegaron árabes, asiáticos. De esa toda mezcla es Perú. Perú es una mixtura. Somos una mixtura. ¿Por qué crees que tenemos una gastronomía tan variada y rica y valorada a nivel mundial? Porque trajeron el tipo de alimentación, el tipo de preparación y tenemos una mixtura en el Perú. ¿Ya? Eso sería diversidad étnica. Diversidad étnica. Ministerio de Cultura señala que dice en el Perú existen 55 pueblos originarios, 55 pueblos originarios en la Amazonía y en la zona andina. De ellos, 55 son originarios de la Amazonía. ¿Dónde, pregunta examen ordinario, dónde predominan los pueblos originarios? En la Amazonía. Y solamente en la zona andina, 4 pueblos originarios, jacarus, aymaras, quechuas, solamente 4. Pregunta examen. ¿Dónde predominan los pueblos indígenas u originarios? En la Amazonía, 51. Distribuidos en 22 regiones, 22 regiones. Si eres de la Amazonía, agrupadas en comunidades nativas. Y si eres de la zona andina o zona rural, comunidades campesinas. Hay 55 pueblos originarios y solamente 4 son de origen andino. ¿Ya? Comunidades nativas. ¿Dónde? En la Amazonía. Comunidades nativas es Amazonía. Se organizan dentro de las comunidades en la Amazonía, zona amazónica, listo. ¿Cuántas comunidades hay? 1.786 comunidades nativas. Y la etnia más numerosa es el Ashaninka. Está distribuido en la selva de Junín, Cusco, Ayacucho, Apurima, Pasco, Ucayali, Huánuco. Los Ashaninkas. El número 2, Aguajún, Amazonas, Cajamarca, San Martín, Loreto. Shipibo, Conibo, están en Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Ucayali, y luego en marcha de los 4 suyos, los Shipibos Conibos llegaron a Lima y se establecen en el Puente Hacho. Sí, se encuentran en Puente Hacho, cerca o próxima a Puente Hacho. Puente Hacho, ¿ya? Shipibo Conibo. Estas son las etnias más numerosas. La más numerosa es la Yánica, número 2, Aguajún, ¿ya? Muy bien. Las comunidades nativas tienen su origen en los grupos tribales de la ceja de selva y selva, ceja de selva y selva, alta o baja, nada más. ¿Qué comparten? Lengua, dialecto. ¿Qué comparten? Características culturales. ¿Qué comparten? Rasgos físicos, ¿ya? Y pregunta examen, OIT. De acuerdo a la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo, los pueblos indígenas son propietarios de los territorios que han ocupado tradicionalmente, son propietarios, pero el subsuelo es del Estado. ¿De acuerdo? Entonces, si queremos extraer petróleo o gas o oro de su territorio, debemos conversar, consulta previa. Y las comunidades indígenas deben autorizar, deben autorizar. Y si no autoriza, se produce un conflicto. ¿Ya? Un conflicto. Muy bien. Comunidades campesinas. ¿Dónde? Son pueblos originarios que se encuentran en la zona andina. ¿Ya? Las etnias asentadas en área andina son las quechuas. Ahí está. ¿Cuántas etnias, pueblos originarios existen? En la zona andina, 4. Quechuas, aymaras, jacarus, en la serranía limeña. Los uros, los uros, 4 pueblos originarios. Y el pueblo originario que tiene mayor número de habitantes son los quechuas. Y el número 2, los aymaras.
¿Y cuál es el pueblo originario que está perdiendo identidad? Identidad. Estuve en una zona por la zona por la ciudad de Huaraz y su madre era quechua hablante y su mamá le habla en quechua. Y el niño dice, yo no entiendo. Él entendía perfectamente, pero pierde identidad. ¿De acuerdo? ¿Cuál de los pueblos originarios está perdiendo identidad en forma acelerada? Los quechuas. Una persona que emigró de Ayacucho hacia Ica, un Quispe González, y le preguntas, ¿de dónde son tus padres? De Ica. ¿Y tu abuelo? De Ica. Pero los Quipes son de Ayacucho o Apurímac. No, no, no son de Ica. Identidad. Perdemos identidad. Dice, un fuerte deterioro en su identidad étnica. ¿De acuerdo quiénes? Principalmente los quechuas. Las comunidades campesinas son organizaciones de interés público con existencia legal. Está reconocido por ley. Ley de comunidades campesinas. Tiene personería jurídica, o sea, nombre. Comunidad Campesina de Cajamarca. Comunidad Campesina ¿de qué? De Pichiú. Comunidad Campesina de Siguas, así. Ah, está reconocido. Integrado por familias que habitan y controlan determinados territorios ligados con vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales, expresados en propiedad comunal. La explotación de las tierras es comunal, es comunal. Por lo general, no es propietario. Si el abuelo forma parte de una comunidad campesina, puede ser propietario de la casa que habita, pero los terrenos el propietario es la comunidad. No hay una propiedad individual por el momento. El trabajo comunal, el AINI, ayuda mutua, el gobierno democrático y desarrollo de actividades multisectoriales. Muy bien, diversidad lingüística. Pregunta de examen de admisión. ¿Cuántos pueblos hay? 55 pueblos originarios, 51 amazónicas y 4 andinas. Ahora es diversidad lingüística. Diversidad lingüística. El Perú es un país multilingüe, multicultural, multiétnico. Somos producto del mestizaje. Existen un total de 48 lenguas originarias. En 55 pueblos originarios hay 48 lenguas originarias. 48. Pregunta de examen. El mayor número de lenguas son amazónicas y 4 son andinas. Andinas, 4. Quechua, Aymara, Jácaro, Uros. Los cuales están agrupados, esto fue pregunta, tanto en geografía o en cívica como en comunicación o literatura. Hay 48 lenguas originarias agrupadas en 19 familias lingüísticas. 19 familias lingüísticas. Ojo, las lenguas originarias, el quechua, el aymara, ¿de acuerdo? El eseja, el conibo, son lenguas oficiales. Cuidado con marcar solamente el castellano. Son lenguas oficiales donde predomina. Donde predomina. ¿De acuerdo? Lenguas oficiales. Muy bien. En la región andina se habla el quechua, muy bien. Aymara, Jacaru, Cauqui. Esta última se habla en la ley de Cachuy. En la serranía de Lima. En la serranía de Lima, ¿ya? El Jacaru en la serranía de Lima. Marcas así. Serranía limeña. Serranía limeña. Pensábamos que, por ejemplo, el Jacaru iba a desaparecer. Iba a desaparecer. Pero el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, dijeron no, tenemos que preservar las ancianas
comenzaron a enseñar nuevamente el Hakaru. Ya se tiene el alfabeto y no va a desaparecer. ¿Ya? El Hakaru, el Cauqui, en la aldea de Cachuy, distrito de Cotahuasi, provincia de Yauyos, serranía limeña. Es una lengua casi extinta. Sin embargo, en los últimos años se ha revitalizado. Según censo del 2017, el número total de habitantes de la lengua era 132 a la fecha, con dos escuelas, o sea, hay 132 personas, pero ya hay 12 escuelas interculturales, bilingüe, bilingüe. El Hakaru con el castellano. Incluso ya se puede ser trilingüe. Hakaru, quechua e inglés. ¿Ya? Muy bien. ¿Sabías que arte nequé del pueblo shipibo consiste en plasmar en el rostro, cuerpo, las paredes externas de la cerámica, los textiles, las coronas de los chamanes, las bandas de chaquiras, los remos, etcétera, etcétera, figuras que representan una iconografía propia de su región? Muy bien. Aquí tenemos, chicos, lenguas originarias. Mira, hablantes, 4,5 millones. En el Perú han sido reconocidas 48 lenguas, ya se dijo. 44 son amazónicas, 4 son andinas. 21 lenguas están en peligro de extinción. Se ubican en San Martín, Loreto, sí. Es que incluso en las zonas rurales de nuestra serranía, los padres quechohablantes solicitan al docente de zona rural, que no le enseñe en quechua, sino en castellano, para que su hijo tenga mayor oportunidad de tener acceso a un trabajo en áreas urbanas. Ese es el pensamiento de algunos peruanos. Mayor oportunidad, entre comillas. Uno que habla dos lenguas, tres lenguas, tiene mayor desarrollo de pensamiento. El jovencito que narró de un cerro, ahora narró en España y habló de manera natural su lengua chanca, ¿ves? Y tiene mayor creatividad. ¿Y por qué debemos buscar que solamente el castellano, el castellano, el castellano? Y no debemos negar nuestro origen, preservarlo. La lengua jacar usada en el pueblo mismo nombre, cuya población total 448 personas, según censo del 2017, que habita actualmente en la localidad del distrito de Tupe, Catahuasi, en la provincia de Yauli. ¿Dónde se habla el Cauqui y el Jacaru? En la provincia de Yauyos. ¿Dónde? En la serranía limeña. Pertenece junto a la lengua aymari, Cauqui, a la familia Aru. Entonces, ¿qué quieres? Jacaru, Cauqui, Aymara, pertenece a la familia Aru. Hay 19 familias lingüísticas. Constitución Política del Perú, artículo 2, tema desarrollado. ¿Qué dice? ¿Cuántos incisos tiene el artículo 2? 24 incisos. Derechos fundamentales de la persona. Tenemos derecho a una identidad étnica y cultural. Tengo problema judicial. No hablo el castellano o entiendo poco el castellano. Señor juez, solicito un abogado, un juez en lengua quechua. Artículo 2 es un derecho fundamental. El Estado reconoce y protege la pluriculturalidad étnica y cultural de la nación. El 27 de mayo se conmemora el Día de las Lenguas Originarias del Perú con el fin de promover el uso, la conservación, el desarrollo, la recuperación y difusión de las lenguas indígenas consideradas un valioso patrimonio cultural intangible y además el patrimonio cultural de la humanidad, según la UNESCO. En el 2019 se terminó con el proceso de normalización de las lenguas y actualmente las 48 lenguas originarias se encuentran con alfabeto oficializado. Por eso el Ministerio de Educación comenzó a distribuir libros para el año 2026 en lengua originaria, en lengua machiguenga, en lengua eseja.
¿Por qué? Porque ya está alfabetizado. En una clase, ¿qué dije? En una clase, veneno. Un quechua no dice veneno. Un quechua dice vinino. ¿Y por qué? Porque en el alfabeto quechua no existe. Respuesta, chicos, activen su audio para emocionarme. En el alfabeto quechua no existe ¿qué? La letra E, finino. Acá es la letra U. Tampoco existe la letra O. Y un costeño dice, pero este serrano habla así, no sabe hablar. En el alfabeto quechua no existe E, O. Por eso el andino dice I, ni, nu. Ya está. Pero ¿qué decimos los? Yo no soy de la costa, pero ¿qué dicen los costeños? Ah, este es de la zona andina. ¿Ves? Entonces, quién desconocía? El costeño. Entonces tenemos que estar informados, chicos. El Ministerio de Educación distribuye textos en su lengua originaria en las comunidades nativas. La educación intercultural bilingüe, eso es lo que debemos fomentar, preservar, respeto a la diversidad cultural. El mundo es diverso, no buscar ser homogéneo. Esa es la respuesta final. ¿De acuerdo? No buscar ser homogéneo. El mundo es diverso y frente a la diversidad a nivel mundial y frente a la diversidad en el Perú, ¿qué debemos impulsar? Esto es pregunta para el examen de admisión o para el examen ordinario. ¿Qué cosa es interculturalidad? Soy quechua, convivo con el costeño. Soy quechua, convivo con el asháninca. Nos respetamos mutuamente. Respeto su comida, sus tradiciones, su lengua, como él respeta el mío. Eso se llama interculturalidad. Vernos horizontalmente entre diferentes grupos con diferentes costumbres, siendo la característica fundamental que somos iguales. Ningún grupo está por encima del otro. Todos somos Homo sapiens, con diferentes lenguas, tradiciones, pero con un respeto mutuo, interculturalidad. Aquí está, el respeto a la diversidad. A eso se llama interculturalidad. En un país multilingüístico, multiétnico, debemos practicar la interculturalidad. Enfoque intercultural es lo que está impulsando el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación. Somos mega diversos. Fortalecer la capacidad de gestión intercultural, reconocimiento positivo de la diversidad, la inclusión, eliminación de la discriminación étnico-racial, ¿de acuerdo? Inclusión social. Muchos docentes para nombramiento fallaron en marcar preguntas de inclusión. ¿Por qué? Porque en un país megadiverso debemos impulsar la inclusión. Términos, algunos jóvenes, algunos adultos y jóvenes confunden los términos pluriculturalidad e interculturalidad. Tienen relación, están relacionados, pero definen situaciones distintas. La primera, la pluriculturalidad, representa las características de las culturas actuales. En el Perú, ¿qué hay? Quechua, Xayánin, Casaseja, Shipibo, Conibo, etc. Esa es pluriculturalidad. Perú es pluriculturalidad. Es decir, el resultado de una cultura que ha evolucionado a través de contacto con otras culturas. Y la interculturalidad representa relación de respeto, el proceso entre las culturas, varias culturas a la vez en nuestro territorio. E intercultural debe existir un respeto mutuo entre lenguas, tradiciones, costumbres de otras etnias. La pluriculturalidad representa la realidad social actual 2021, 2025, mientras que la interculturalidad, como su nombre mismo sugiere, la interacción. Debemos interactuar. ¿Listo, chicos? Me parece que llegamos. Clave número uno, casita, casa. Número dos, dado. Número tres, enano. Y número cuatro, casa.
Listo, chicos, nos vemos la siguiente clase. ¿Están o no están? Sí, profe. Listo, chicos, Sí, nos vemos. profe. Nos vemos, adiós. Muchas Profe, chao, gracias. cuídese. Adiós. Hasta luego, profesor. Que tenga buena noche. Ya, profe.